día de hoy lo que vimos en la anterior clase y luego empezaremos a ver la instrucción de división. Ok, vamos a comenzar. Antes de eso, señores, en el Moodle, acá dice banco de ejercicio de programa. Pueden bajar el documento en Word, ejercicio 1. Ahí tienen una serie de ejercicios que les he dejado, ejercicios de programa que pueden ir haciendo o con el auxiliar también. Okay, para que puedan ir ejercitándose en los programas. ¿De acuerdo? No se olviden de ver el cronograma de exámenes. Okay, y las normas del curso, muy importante. Ok, señores, empezaremos. Hemos dicho, hay dos instrucciones de multiplicación para enteros sin signo y con signo. Luego dijimos que el producto de una multiplicación es siempre el doble del tamaño de los operandos que se están multiplicando. Y luego, obviamente, dijimos que necesitamos dos instrucciones diferentes, ¿sí? Si vamos a trabajar con enteros sin signo o con enteros con signo, ¿no? Para enteros sin signo, el mnemónico es mul, y para con signo integer la i, mul. Bien, y vimos una serie de programitas, de ejemplos, perdón. A ver si está claro o si tienen alguna duda. Empecemos con una multiplicación de operandos del tamaño de 8 bits. Entonces, veamos cómo están los formatos. Bien, los formatos son los siguientes. Tenemos 4 formatos, cada uno para, como sabemos, de los 4 tamaños de las variables que podemos manejar en un programa. Bien, hemos dicho que es obligatorio que uno de los operandos esté en el registro A, obviamente de acuerdo a su tamaño, por ejemplo a L, si es un byte, a X, etc. Bien, si queremos hacer esta multiplicación, por ejemplo, sin signo, quiero hacer un programa que multiplique 100 por 250, ok, siendo enteros sin signos, caben en un byte y entonces podemos usar este formato. Entonces, un operando cualquiera, o el multiplicando o el multiplicador en AL, y el segundo, hemos dicho, tenemos libertad. Podemos escoger cualquier otro registro de 8 bits, o también puede ser una variable de memoria. Ahora, ¿dónde nos devuelve el procesador el resultado? En el registro AX, que es del doble del tamaño, obviamente, de los dos operandos que estamos multiplicando. Bien, entonces el programa en modo inmediato, bien sencillo. A ver, vamos a... Por ejemplo, en modo inmediato, move AL 100. Esto es obligatorio, hemos dicho. Segundo operando en cualquier otro registro de 8 bits. Por ejemplo, BL 250 y luego mul. Solamente hay que especificar sí, el segundo operando, porque el primero está implícito que el procesador lo tiene que encontrar en AL, y entonces no es necesario acá especificarle coma AL, ¿no es cierto? Bien, el producto en hexa, por ejemplo, va a ser este de acá, y lo vamos a encontrar en el registro X.
¿De acuerdo? Fíjense que los dos operandos tienen el tamaño de 2 dígitos hexa, 2 dígitos hexa. Acá el producto es de 4, el doble, ¿no? 4 dígitos hexa. Bien, estos formatos de acá son los mismos para enteros con signo y sin signo. Lo que varía, hemos dicho, es el memónico, ¿no? Si yo quiero multiplicar dos enteros con signo, bueno, uno debe estar en AL, el segundo cualquier otro registro. Por ejemplo, en vez de BL, acá escogí DL. Y luego no se olviden el memónico I y mul. En este caso el resultado es 66. Okay. Y también podemos multiplicar, fíjense que con dos instrucciones puedo multiplicar dos números, obviamente deben estar definidos en memoria, por ejemplo, A y B. ¿Ok? Entonces hacemos lo siguiente, move el contenido de A a la variable AL. ¿Ok? Y luego mul. Entonces hemos dicho que este operando de acá también podría ser memoria, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo. Sí, muy bien. Multiplique por el contenido. Acá sí tenemos que decirle, como siempre, para que no haya ambigüedad, cuál es el tamaño. ¿Ok? Por ejemplo, tome 1 byte para multiplicar, ¿no? Porque justamente acá hemos definido el nivel de byte, ¿no? Y el producto obviamente va a estar en AX, ¿no? Y lo mismo hacemos con los otros formatos. Por ejemplo, si tengo variables a nivel de Word, voy a multiplicar estas dos variables. Obviamente voy a tomar este formato. Okay. Bien, y acá tenemos un ejemplo. Entonces, el AX, por supuesto, ya no AL, sino AX, el otro en CX, hago la multiplicación. Ok, y acá, señores, hay novedades, ¿no? Hemos visto que el producto está regado en dos registros distintos, ¿sí? La parte baja la encontramos en AX y la parte alta en DX. Entonces, ¿cómo podemos almacenar este resultado en memoria en la variable producto? Bueno, primero almaceno la parte baja para que permanezca en Little Endian en memoria y luego la parte alta. Está en dos registros distintos, hay que desplazarse acá de 2 bytes obviamente y vamos a encontrar entonces el producto en una variable de 32 bits que posteriormente el programa la puede utilizar, ¿no? Lo mismo sucede para una multiplicación de 32, obligatorio que tenga AX, el segundo en SX, por ejemplo, multiplico y el resultado donde lo obtenemos en EDX, la parte alta, y en EAX, la parte baja. Si lo quiero almacenar en una variable en memoria, bueno, lo mismo, parte baja, parte alta, cuidado acá más 4, porque acá tenemos, ¿sí? 4 bytes. Y lo mismo si quiero hacer una multiplicación de 64 por 64, el resultado parte baja en RAX, parte alta en RD. El resultado es de 128 bits. Lo puedo almacenar en esta variable. Acá tienen que desplazarse obviamente de 8. ¿Alguna pregunta, dudas? Ok. Ahora vamos a ver lo siguiente. Bueno, una pregunta. Sí, dígame. No va a dar examen, ¿no? No, no está. Es que tengo que ir al hospital y me voy a salir de la clase.
No hay ningún... Usted véalo en el Moodle. Así es que... En el Moodle está clarísimo si va a haber o no va a haber. Dice actividades... Bueno, no me acuerdo. ¿De acuerdo? Me voy a salir entonces. Gracias. Okay. IMUL entonces tiene tres... IMUL nomás. No MUL. IMUL. Tiene tres formatos, llamados de 1, de 2 o de 3 operandos. El formato que nosotros hemos usado hasta ahora, el formato que nosotros hemos usado hasta ahora en los programas se llama de un operando porque, bueno, solamente se especifica este operando porque el otro está implícito. ¿Okay? Ahora, IMUL tiene además estos dos formatos que son muy fáciles de usar, muy fácil. Basta una línea de programa. ¿Cómo trabaja el formato de dos operandos? Hay tres posibilidades. 1, 2, 3. Y puede ser inmediato, memoria o registro. Por ejemplo, ¿qué hace esta instrucción? Parecida a una suma, una resta. Tome el valor de bx, multiplique por este dato inmediato y el resultado lo almacena, como siempre, en el destino en el bx. Eso es todo. Otra posibilidad, tome el contenido de sx, lo multiplica por el contenido de esta variable que está en memoria y el resultado queda en ese. O, tercer caso, multiplique los contenidos de estos dos registros y el resultado en él. Eso es todo, bien fácil. Con una línea ustedes pueden realizar una multiplicación. Hay algunas restricciones, sí. El destino siempre debe ser un registro. Cualquiera, acá no es obligatorio que sea, qué sé yo, EAX o AX. Siempre, ahora cualquiera, ¿no? Pero basta que sea un registro. Acá no puede ser memoria. Y además, señores, no soporta multiplicaciones de 8 bits. O sea, un byte. Acá no puedo decirle IMUL, por ejemplo, BL,100, porque BL es un registro de 8 bits. Solamente de 16, 32, como en este caso, o 64. ¿Cuál es el problema de usar esta instrucción? ¿Alguien? ¿Cuánto es el tamaño del producto? ¿Del mismo tamaño que el registro de destino? Exactamente. Y acá, señores, tengan cuidado. Muy fáciles de usar, pero si yo multiplico este registro de 32 por este dato inmediato, el resultado queda en 32, no en 64. Entonces, si el número, el producto de la multiplicación es muy grande, esto queda truncado a 32. Tengan cuidado con eso. El formato de 3 operandos, solamente tengo estas dos posibilidades. ¿Por qué se llama de 3 operandos? 1, 2, 3. Este operando de acá, el de la extrema derecha, siempre debe ser un inmediato. No puede ser registro o memoria. Este de acá puede ser o memoria o registro. ¿Ok? Por ejemplo, multiplique acá el primero, va a multiplicar el contenido de X por 100 y el resultado lo almacena en ese. El segundo multiplica R10 por 50 y el resultado lo deja en R10. El mismo cuidado de antes, cuidado que el resultado es solo de, en este caso, de 32, en este caso de 64. Bien, igual que antes, el destino solamente puede ser un registro y no soporta multiplicaciones de 8 bits. Las banderas, no se preocupen, tienen otra característica que no lo vamos a ver durante el curso.
Bien, veamos algunos ejemplos, a ver si quedan dudas, cómo actúan estos. A ver, algunos ejemplos muy sencillos. Bueno, voy a cargar estos registros con algunos valores. Bien, veamos los ejemplos de dos operandos. Son estos tres casos posibles. IMUL toma el contenido de AX 25, en este caso lo multiplico por 100 y el resultado lo dejo en EAX. Veámoslo entonces. Este es el programa. Ok, nos vamos al comienzo. Bien, vamos a cargar estos tres registros con estos valores. ¿Qué modo de direccionamiento usan estas instrucciones? ¿Qué modo Directo. Inmediato, ¿no? Ok. Estudien los señores los modos de direccionamiento. Ok, cargamos. Ok, cargamos entonces estos 25, 30, 35, por ejemplo. 25, 30, 35. Ahí está el 25. 30, 1E, 35, 23. Y acá está, señores. IMUL. Un micrófono abierto, señores. Ay, 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 ¿qué pasó acá? Yo he definido una instrucción de 2 operando y me aparece 3 operando. ¿Alguien sabe la respuesta? Nadie. ¿Que hace lo mismo? Hace lo mismo, muy bien, hace lo mismo. Porque ¿cómo hace esta instrucción? Acabamos de decirlo. Toma este valor AX, lo multiplica por 64 y lo almacena en AX. Si yo tuviera solamente 2 operando, el resultado es el mismo. Porque en 2 operando toma el valor de AX, lo multiplica por 64 y lo almacena en AX. Acá me lo ha traducido como 3 operando, pero obviamente el programa hace lo mismo, ¿no? Okay. Bien, lo hacemos y van a ver que el resultado queda en... Ahí lo tenemos. En esta parte de acá, ¿ok? En la mitad de este registro. El otro caso que dijimos puede ser inmediato, puede ser memoria, por ejemplo, vamos a multiplicar lo que quedó en EAX por X, que es 10. En este caso sí está como 2 operando, multiplico contenido de AX, vaya a la memoria en la 40, 30, 10, que es 10. Ahí está el 10. Va a multiplicar esto por el contenido de esto y lo deja en el registro de AX. Ahí lo tienen. ¿Qué más? El tercer caso es registro. Voy a multiplicar el contenido de EBX, este de acá, por SX, por esto, y el producto queda en EBX. Ahí está. Fácil, ¿no? Pero cuidado entonces, lo que hemos dicho, que lo vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa con 3 operando? A ver, voy a inicializar EBX con 30 y luego voy a multiplicar la variable de memoria X que vale 10 por 100 y lo voy a almacenar en EBX. Veámoslo entonces. Ok, ahí está, señores. En EBX 30. Y luego tenemos 3 operandos, ¿no? 1, 2, 3.
como trabaja, toma este dato inmediato, lo multiplica por 10 y lo deposita en E de X. Ahí está, señores. En E de X me aparece el resultado. Okay. Este otro caso es el otro caso posible, donde en vez de memoria tenemos registro. Este operando dijimos siempre inmediato. Entonces va a multiplicar esto por este dato inmediato y queda el resultado. ¿Alguna pregunta? Entonces hemos hecho todos los posibles casos, de 2 y de 3. Ahora repasemos el de un operando, por ejemplo, en modo inmediato. Estos dos valores, acuérdense que en un operando este debe ser obligatorio. Ahora, en el caso de un operando, la respuesta es siempre correcta. Por ejemplo, en este caso, la respuesta es de 64 bits, el doble, ¿no? Por ejemplo, esto por esto me tiene que dar todo este resultado de la multiplicación. Esto lo vamos a encontrar en donde, en EAX, y esto en EDX. Veamos si es cierto. Cargamos EAX, obligatorio. Después cualquier otro registro, EDX. Voy a multiplicar esto por esto. Mul. Son sin signo. Ok, ven que hay dos registros en rojo. La parte baja la tienen acá del producto y la parte alta la tienen acá. Ok. Bien, veamos otro ejemplo. Bueno, esto es muy sencillo. Menos 2, el resultado es más 4. Este también es un caso de un operando, ¿no es cierto? EAX es obligatorio, el registro A, y el otro cualquier otro registro, ¿no? Por ejemplo, EBX, el resultado obviamente es más 4. Bueno, esto es sencillísimo. Ahí está el menos 4 en hexa, en complemento 2. Okay. Hemos cargado entonces, perdón, menos 2. Ahí lo tenemos. Menos 2 en 32. Ahora le digo IMUL 4 seguido de todo esto 0, ¿no? Okay. Ahora el problema. Fíjense acá. Este es el número positivo más grande en complemento 2. Tienen la fórmula ustedes. Okay. Vamos a multiplicar estos dos números que son con signo positivo. Acá puede coger cualquier registro. Y le digo IMUL 2 operando. Multiplique el contenido EDI por SI y el resultado obviamente lo deposita en EDI. El número es bien grande, esto es en decimal. Ok, en hexa, este es el resultado. Pero sin embargo, si yo uso el formato de 2 operandos, tengan mucho cuidado si el número es muy grande, como en este caso, me va a quedar solamente esta parte de acá, en EDI. Pero esta parte de acá no lo puede almacenar. Entonces este resultado, cuidado, no es correcto, ¿no es cierto? Porque nos hemos pasado del rango. Entonces, si quieren obtener el resultado correcto, utilicen el formato de un operando. ¿Qué más? Por último, a ver un ejemplo de 3 operando.
Cargo eco. Veámoslo, eso creo que no lo hemos visto. Okay, EDI. Ven que 7F es el positivo más grande, el 7 tiene un 0 como vi de signo y los demás 1. Bien, voy a multiplicar estos dos números, pero el resultado va a quedar en EDI. Solamente me quedó el 1. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, 10, 20, este de acá, 10, 20, entonces voy a multiplicar 20 por 3 y el resultado en EAX, o sea, obtengo 60, ¿no es cierto? 13 en X. Voy a multiplicar B, 20, 14, 20 en decimal por 3 y lo dejo en EAX. Ahí está. Bien. Entonces, yo le he dejado toda la semana, le dejo una carpeta con una serie de programitas para que ustedes puedan analizarlo, puedan ejecutarlo, cambiarlo. Véanlo si tienen alguna duda la próxima clase. Entonces, sí, ¿tienen alguna duda? No. Ahora, señores, vamos a pasar al último operador aritmético que nos queda. Hemos visto la suma, la resta, la multiplicación, obviamente por hardware, ¿no? Los primeros microprocesadores no tenían instrucciones de multiplicación y división por hardware. Entonces, ¿cómo podía yo hacer una multiplicación o división? ¿Cómo se puede hacer una multiplicación por software? ¡Huepa! ¿Cómo se puede hacer? Exactamente. Hay dos posibilidades. El algoritmo de suma repetida, que les aconsejo sobremanera hacerlo. Por ejemplo, 3 por 5, yo puedo sumar 3 veces 5 o 5 veces 3. Entonces hago un programita con un ciclo controlado. Uno de los sumandos va a actuar como contador. Vayan sumando el otro hasta que el contador sea 0 y obtiene el resultado. Se lo recomiendo sobremanera. Obviamente las velocidades de ejecución nada que ver, ¿no? Imagínense una suma por software versus una una multiplicación por hardware versus una multiplicación por software. Obviamente al día de hoy todos los procesadores tienen multiplicación, división por hardware. Otro algoritmo que conozcan de multiplicación por software. Suma y desplazamiento, ¿no? Bueno, véanlo. Ok. División. Este es un dolor de cabeza terrible. Bien, dos instrucciones. Div, como siempre, para enteros sin signo. Y div, y esta ahí viene de integer para cuando querramos dividir enteros con signo. Los mnemónicos muy sencillos, 3 letras de división. Bien, repasemos un poco lo que nos han enseñado en el colegio. Bien, ¿por qué la división es más complicada que la multiplicación o la resta o la suma? En primer lugar,
división produce dos resultados. La suma, la resta y la multiplicación solo me produce un resultado. Bien, repasando entonces la terminología, tenemos el dividendo, lo dividimos entre lo que se llama el divisor y obtenemos un cociente y un residuo o resto, que también se llama, o resto. ¿Okay? Por ejemplo, el dividendo debe ser mayor que el divisor, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro caso, si n, qué sé yo, es 8 bits, el dividendo va a ser el doble, tiene que ser más grande, va a ser 16. El cociente, obviamente, va a ser de 8 bits y el residuo de 8. ¿Qué otro problema tenemos? El divisor no puede tener el valor de 0, división entre 0. Seguramente la mayoría de ustedes han tenido experiencia de una división entre 0. ¿Qué pasa si en un programa existe una división entre 0? ¿Nunca han tenido ese problema? Se termina o se queda en el mismo while. Exacto, o sea, vamos a ver un poquito más en detalle, aunque eso lo van a ver en sistema operativo. Obviamente el procesador no puede realizar la división entre 0. Entonces se genera lo que se llama una excepción al sistema operativo, ¿no? El sistema operativo dice el error ha sido acá, yo no puedo solucionarlo y el programa entonces se detiene, ¿no? Lo podemos comprobar después con más adelante. ¿Qué más? Otro problema de la división. La operación de división no es conmutativa, obviamente. Sí, mientras que, por ejemplo, la multiplicación sí lo era. A por B es igual a B por A, ¿no es cierto? Cuidado que A dividido B es distinto de B dividido A. Ok. Tercero, la división puede generar un overflow. ¡Huepa! ¿Qué es esto? Cuidado, no me hagan decir después que yo les... Es decir, la división en realidad no genera nunca, como sabemos, un overflow. Pero debido a la arquitectura del procesador, sí puede generar un overflow. Lo veremos más adelante y sucede prácticamente lo siguiente. Si el dividendo es muy grande, el divisor es muy pequeño, el cociente, vamos a ver que obviamente se va a guardar en algún registro. Sucede que a veces si el cociente de la división es muy, muy grande, no cabe en un registro. En ese registro y entonces tenemos un overflow. Pero repito, no es que en sí la división produzca un overflow. Ok. Y ahora veamos. Veamos cuáles son los formatos. Bien, los formatos son los siguientes. Igual que en la multiplicación tenemos 4 formatos donde el divisor es a nivel de byte, de word, de doble o de quad. Veamos. Primer caso. Hemos dicho que el dividendo debe ser mayor que el divisor y es el doble, ¿no? Entonces, en el primer caso,
el dividendo va a estar en AX, obligatorio, parecido a la multiplicación, que uno de los operandos tenía que estar en el registro A. Bueno, en este caso es el registro A, AX. Bien, el divisor, igual que parecido en la multiplicación, tenemos libertad, podemos escoger cualquier otro registro, pero que sea de 8, un byte, o variable en memoria. Ahora, ¿dónde nos devuelve el procesador el resultado? El cociente, que es del mismo tamaño del divisor, va a estar en AE. El remainder, el residuo, va a estar en AH. A ver, vámonos viendo esto con un programita. Ok. A ver, empecemos para lo más fácil. Vamos a hacer divisiones de enteros sin signo. Okay. Supóngase que yo quiero hacer un programa que me divida 251 dividido 12. $251 dividido 12. ¿Qué formato puedo usar? ¿Cuál de estos formatos puedo usar? Nadie. Obviamente este, ¿no? El byte. Claro. El dividendo en este formato puede ser hasta AX, si se acuerdan, tienen la formulita, 65.535 es el máximo valor que puedo almacenar. No se olviden que estamos con enteros sin signo, ¿no? Ok, 512, 251 de sobra que va a caber en AX, ¿no? Es bien pequeño. ¿Qué pasa con el divisor? El divisor es 12, por supuesto que va a caber en un registro de 8 bits. El mayor entero sin signo es 255. Entonces, vamos a hacer el programa usando este formato. Antes de eso, a ver, yo creo que si alguien se ha olvidado de dividir, agarren papel y lápiz. Díganme cuánto es el cociente y cuánto es el residuo en decimal. Cáspita. 251 dividido 12, señores. Nadie. Impresionante. Nos volvemos al colegio, a primaria. 20. 20, ¿qué cosa dice, señor? ¿Cociente o residuo? Cociente, 20. El cociente 20. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Residuo? 11. 11. Bueno, veamos si es cierto. Ok, veamos cómo sería el programa. Entonces, move a X el dividendo. Hemos dicho que es obligatorio que el dividendo esté en AX, parecido a la multiplicación, ¿no? El registro A. AX. Y, ok. Lo
Lo voy a hacer en modo inmediato, bien sencillo. Entonces, 251 lo copio a X. El divisor, hemos dicho, igual parecido a la multiplicación, tenemos mayor libertad, ¿no? Puedo escoger cualquier otro registro. ¿De cuánto? De 1 byte, ¿no es cierto? La mitad. Okay. Por ejemplo, acá hay que escoger CL. 2. Y luego, parecido a la multiplicación, divídame. Basta darle el divisor porque el dividendo está implícito que está en... Produce 20, sí señores, lo que me dictaron es correcto. 20 es el cociente. 14 en hexa, que lo vamos a encontrar en AL, según formato. Y luego me dictaron correcto. 11 es el residuo. Y lo vamos a encontrar en AH. Veamos si es cierto, señores, en el computador. Vamos a irnos a división sin signo. Ok, aquí está, señores, cargamos el dividendo FB sin signo en AX, en realidad es 00 FB. Claro, el número es muy pequeño, entonces. Bien, luego el divisor en CL, ahí lo tenemos. Puedo escoger también si quieren BL, BH, bueno, etcétera, etcétera. Ahora fíjense bien dónde me va a aparecer el resultado. Voy a hacer la división. Vamos a hacer la división. Ahí está. El formato me dice que el cociente lo voy a encontrar en AL. Efectivamente 14. Ahí está el cociente, que es 20 en decimal. Y el residuo en AH 0B, que es 11. ¿De acuerdo? Entonces, señores, un poquito hay que... Tenemos los formatos. Entonces, no se olviden. Dividendo en AX. Divisor en cualquier otro registro de 1 byte. O memoria también. Resultado. 2 resultados. Cociente en AL, residuo en AH. Hemos hecho el programa, hemos demostrado que el resultado aparece acá y es correcto, por supuesto. A ver, otro ejemplo. A ver, agarren papel y lápiz. 5.147 dividido entre 300. ¿Puedo usar este formato o no? ¿Puedo usar ese formato o no? 5.147 dividido entre 300. Nadie. O no puedo usar el formato. A ver, fíjense en los rangos, señores, por favor. Fíjense en los rangos. Nadie. 5.147 cabe en AX. ¿Cabe en AX o no? ¿Y?
Sí. Obviamente que sí, hace un rato, señores, les dije, el mayor número es 65.535. Ok, ¿qué más? Dividido entre 300. ¿Está bien? No, no cabe en el operador de 8 bits. Exactamente, no cabe porque el mayor número acá es 255. Entonces, señores, tenemos que irnos a este formato. Y acá sí que empiezan los dolores de cabeza. Porque el dividendo va a estar en dos registros. La parte baja, fíjense que esto es lo contrario de la multiplicación. ¿Se acuerda que en la multiplicación obviamente encontrábamos la parte baja del producto en AX y la parte de X? Bueno. Ok, entonces, la parte baja en AX y la parte alta en DX. Ahora, cuidado, cuando el procesador haga la división, va a concatenar estos dos registros como si fueran uno solo. Y ese va a ser el valor del dividendo. Ok, entonces esto va a ser 32 y esto es la mitad, 16. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar el cociente? En AX y el residuo en otro registro que es DX. Entonces comprobémoslo. ¿Quién me dice cuánto es el resultado de dividir 5.147 con 300? Dividido entre 300 son dos pasos de división. Ya se han olvidado, ¿no? ¿Sí? Esto se enseña en el colegio. 17 en el cociente y 47 de residuos sería. Muy bien. 17 cociente y 47. Veamos si es cierto. Ok. Sí, 17 va a ser el cociente, que en hexa es 1, por supuesto, y esto va a estar en AX. Tendríamos que encontrarlo en AX. Y correcto, 47 va a ser el residuo, que en hexa es 2F, y lo vamos a encontrar en DX según el formato. Ahora presten atención cómo sería el programa. Muevo el dividendo a AX, copio. Obligatorio, ¿no? Bueno, el cociente cabe tranquilamente en AX. ¿Y qué pasa con DX? Bien, acá, señores, hay que tener un poco de cuidado. Entonces, en AX está bien. Ahora, tenemos que colocar en 0 el DX. ¿Por qué? Porque generalmente DX puede tener algún resultado previo. Y si yo lo dejo con eso, al tomar el procesador, va a tomar el contenido de DX y AX como un solo número. Y no va a ser nuestro dividendo correcto, ¿no? Porque acá es lo que comúnmente llamaríamos una basura. Entonces tengo que asegurarme de colocar esto en 0. Ok, y acá lo tenemos. En 0. Y luego el 300, por ejemplo, en CX. Y hago diff CX. Veamos si es cierto. Ok. Ahí está. En AX tengo el 5.147, solo en esta parte de acá.
Ok, pero al hacer la división, el procesador va a tomar dx, que tiene ahorita este valor, y lo va a concatenar a continuación este valor. Y ese no es nuestro dividendo solamente es este valor. Entonces, por eso tenemos que asegurarnos que esta parte, colocarla en 0. Ahora sí, nuestro dividendo es 0,000141B. Y eso es correcto. En CX colocamos el divisor. Y ahora voy a hacer la división. Fíjense bien qué registros van a cambiar después de la división. Ahí está. Y creo que es lo que hemos visto, ¿no? El cociente me dictaron 17,0011 en AX. Y el residuo 47,002F tendríamos que encontrarlo en DX. Veamos si es cierto. Ahí está, señores. 0011. Ahí está el cociente. Y el residuo está acá. 002F. Entonces cumple esto. ¿De acuerdo? Cumple esto de acá. Bueno, y después podemos ver otro ejercicio, pero sigue en el mismo patrón de acá. Sí. EAX, EDX o RAX o IRDX. Bueno, la próxima clase vamos a asignar con la división. ¿Tienen alguna pregunta o dudas? Bien, el lunes, ustedes saben, es feriado nacional, entonces no hay clase. El día miércoles vamos a tomar un pequeño práctico de programación. Bien, señores, si no hay preguntas, dudas. Ok, no se olviden de bajarse los ejercicios para ir haciéndolo o con el auxiliar, ¿de acuerdo? Para que puedan ejercitarse. Bien, entonces, si no hay preguntas, señores, voy a finalizar. Ok, gracias a